Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, estimados estudiantes. El siguiente video es un video complementario para saber cómo funciona el timer on the line o el timer off the line. Eh, el on the line o el off the line básicamente hacen lo mismo, ¿no? Es un conteo. La diferencia es en lo que va a realizar después de que termina el conteo, ¿sí? A continuación vamos a ver una simulación de cómo funciona o qué es lo que realiza cada tipo de timer, ¿sí? Entonces, antes de proceder a la simulación, voy a explicar algo muy breve que hay que tener presente a la hora de programar un timer. El timer, ¿sí? Aquí, si se fijan en el cursor, dice timer, aquí está la entrada, ¿sí? Recordemos que el timer o los contadores son una función, esto es una función, ¿sí? Recordemos la clase de los símbolos básicos, el timer, ¿cierto? En timer yo le doy doble clic y le pongo el nombre de la entrada. El nombre de la entrada siempre va a ser la T mayúscula 4, ¿cierto? Dos puntos y el número de la entrada. Como es la primera, vamos a llamarla 0. Está desde 0 hasta la 999, es decir, tenemos 1000 timers por usar o por programar. Luego está este ítem que no se toca, que vendría siendo la base de conteo. La base de conteo de un timer normalmente es en milisegundos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero contar 9 segundos, en el preset debo colocar el valor de 90, ¿sí? Eso me traduce el conteo en 9 segundos. Si yo quiero 10 segundos, sería en el preset colocar doble clic y colocar el valor de 100, ¿sí? El timer on the line, ¿sí? Cuando yo lo activo, cuando entra aquí el valor de la activación del on the line, se me van a activar las dos salidas automáticamente, ¿sí? Recordemos que el timer tiene dos salidas, ¿sí? La EN y la DN. La salida en T4 2.0, porque esa es la entrada del timer, slash en, o sea, la salida, como si fuera un enclavamiento o si fuera a hacer una retención, dependiendo de lo que yo quisiera hacer con el timer, ¿sí? Se me va a activar automáticamente cuando yo energice el timer on the line. Este timer, ¿sí? ¿Sí? Se me va a energizar cuando empiece a contar, cuando termine el conteo. Entonces vamos a proceder a simular el timer on the line, cómo funciona. Entonces tenemos aquí una entrada, ¿cierto? Una retención que cuando yo active se me va a retener este pulso y esa salida me va aquí a energizar el timer, ¿sí? Si se fijan, tenemos aquí el enclavamiento, está contando, fíjense que la entrada energizada y se me termina de energizar la segunda salida, la DN. Si se fijan, contó 9 segundos y se me energiza la segunda salida DN. Ese es básicamente el funcionamiento del timer on the line. Fíjense que la salida en del timer se energiza automáticamente cuando yo energizo el timer, ¿sí? Vamos a ver otra vez esta partecita. Voy a resetear el timer. Recuerden que el timer yo lo puedo resetear con un pulsador. Cuando yo reseteo el timer, vuelve a cero el conteo. Entonces, ¿cómo lo reseteo? Fíjense que aquí yo tengo un pulsador normalmente cerrado, que si yo lo pulso, si se fijan acá en mi cursor, lo pulso y se me vuelve cero, ¿cierto? Ahora, volvemos a simularlo. Activo mi timer, mi salida empieza a contar. Fíjense que esta salida se me energizó, fíjense acá
Está contando, terminó de contar y me energiza la segunda salida, ¿sí? Eso es el funcionamiento del timer on delay, ¿sí? Me energiza sus salidas, o la salida, perdón, cuando termina de contar, ¿sí? Voy a resetear el timer. Fíjense que lo reseteo con la entrada 1-1. Lo reseteo y ahora me procedo a explicar el off delay, que está aquí abajito. ¿Cómo funciona el off delay? Bueno, básicamente es lo mismo, pero entonces cuando termina de contar, lo que hace el timer es desenergizar, ¿sí? Es decir, él trabaja con ceros, él se me activa con un cero. Normalmente estamos acostumbrados a trabajar que cuando yo activo, lo que hace es cerrar el circuito. No, este trabaja de manera inversa, ¿sí? Por eso es que como no está energizado, me está teniendo activas las dos salidas del timer, ¿sí? Como no está energizado, están activadas tanto la salida de energizado como la salida de final del conteo, ¿sí? Vamos a ver cómo funciona. Entonces, fíjense que aquí tengo lo mismo que la anterior, pero entonces con una entrada que llama la 2, ¿cierto? Aquí me procedo a pulsar. Fíjense que cuando se me activa la salida, abro el circuito, y cuando abro el circuito ahí empieza a contar. Acuérdense que trabaja de manera contraria, es decir, cuando yo desenergizo, él empieza a contar cuando desenergizo el timer, ¿sí? Vamos a volverlo a repetir y mirar acá nuevamente el timer. Reseteo con el 1-1. Está energizado, ¿cierto? ¿Sí? Fíjense en el cursor, están energizadas las dos salidas del timer. Cuando yo abro acá, él va a empezar a contar. Cuando se me abre esta entrada, cuando la salida de la línea anterior se me activa. Cuando activo esta salida, aquí me abre el circuito, es decir, trabaja de manera inversa. Entonces, cuando yo energizo acá, se me va a desactivar esta y va a empezar a contar. Cuando termine el conteo, 50 quiere decir 5 segundos. Cuando termine el conteo, se me desenergiza la DN. Fíjense que DN está aquí, T41DN, y me va a desenergizar esa salida. Entonces vamos a verlo nuevamente. Vamos a activar acá. Si se fijan, y se me termina por desenergizar. Cuando termina el conteo, se me desenergizan las salidas, ¿vale? Espero que haya quedado claro. Igual vamos a seguir con las explicaciones o las dudas que tengan al respecto. ¿Listo?